Bueno, vamos a presentar ahora al doctor Ángel de la Mora, que es especialista en retina y baja visión en el Hospital de Sierra en Torrelavega, Cantabria. Es experto en retina médica, mácula y distrofias hereditarias de retina, con notable actividad docente y divulgativa. Nos hablará sobre la degeneración macular asociada a la edad, en sus formas seca y húmeda. El doctor de la Mora además hará un breve inciso sobre la maculopatía miópica, aunque no forma parte del tema central del día. Se nos ha solicitado incluirlo y agradecemos mucho al doctor que nos comparta esta información complementaria. Además, como he comentado anteriormente, hoy es festivo en Cantabria y que esté aquí el doctor de la Mora, pues es un honor y un privilegio sin duda. Muchísimas gracias. Ángel, cuando quieras. Bueno, el honor es mío, ¿eh? Vamos a compartir pantalla. Vistos los ponentes que me habéis traído, a ver si me deja. Perfecto. Ahí compartimos pantalla y vamos a presentar ya. Entonces, eso, me coló a Bolsani aquí un poco a última hora y realmente me ha tocado a mí dentro de las enfermedades raras, las no tan raras, porque estas son las que, bueno, tenemos todos los días en la consulta. Entonces, bueno, lo primero ya explica un poco Estefanía, que la tomografía de coherencia óptica pues ha venido aquí para conquistar, porque nos permite ver, digamos, la exploración total de la retina como si tuviésemos un corte histológico, incluso en las últimas generaciones, incluso ver un poco el árbol vascular que nos ha sustituido en muchos casos, aunque todavía a veces necesitamos los contrastes clásicos, pero nos permite a veces ver el árbol vascular como tenemos aquí un árbol neovascular en la DMAE, ¿de acuerdo? Entonces está basado eso, en una luz muy coherente que suele ser un láser que nos permite observar lo que rebota de la retina y analizar la retina. Entonces, bueno, sobre todo aclarar porque muchos pacientes me preguntan cómo es esto y si me va a hacer daño la CT, que no nos va a hacer daño. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad, como dices, es una enfermedad progresiva, como todas las degeneraciones, es un deterioro funcional y anatómico. Entonces, y afecta principalmente a personas mayores de 50 años. Aunque bueno, lo de 50 años ha sido una manera de poner un poco puertas al campo, porque realmente la mayor parte, ahora veremos, son mucho más mayores, pero es una manera de diferenciar y poner esa barrera a las distrofias que si no se nos confunden ahí un poquito. Entonces, los principales factores de riesgo son la edad, como lo dice la propia definición, la genética, pero otra de las cosas que nos diferencia las distrofias, que esas suelen ser, digamos, monogenéticas de un solo gen, en cambio esto es poligenético, puede haber muchos genes, es más, muchos pacientes pueden tener muchos, digamos, muchas variaciones al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y luego hay muchos factores externos, como corresponden en las enfermedades que requieren muchos años para producirse, ahí suele ser mucho más importante los factores externos. El principal que sale en todos los estudios y que siempre explico yo y que es súper importante es el tabaco, incluidos en los esfumadores hasta 20 años. Es de las enfermedades que afecta el tabaco, la que más años después de haber dejado de fumar sigue afectando y aumentando, digamos, el riesgo de tener la enfermedad. Y luego la nutrición, que luego explicaremos, porque el estudio de la ARES ha sido uno de los más importantes dentro de la EMAE, que ha visto que la suplementación, por lo menos en la población americana, porque la verdad es que nos gustaría mucho repetirlo en la europea, que siempre hablamos de la dieta mediterránea y esas cosas, pero bueno, probablemente igual nos saca un poco las vergüenzas porque aquí no lo sabemos qué pasaría con la suplementación. Entonces, la baja ingesta de, sobre todo de antioxidantes, de zinc y la dieta muy rica en grasas, pues puede ser perjudicial, ¿de acuerdo? Entonces, otras que ya no salen en todos los estudios, en general en la enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, obesidad, la hipertensión, todas esas cosas pueden ser, digamos, factores que pueden favorecer la enfermedad. Entonces, eso, cuanto más edad, digamos, las enfermedades más requieren factores externos que los genéticos, ¿de acuerdo? Quedémonos un poco con esa idea. Entonces, la prevalencia según la edad, ¿por qué incluso viene en la definición de la enfermedad? Porque entre los 55 y los 64 años la prevalencia sigue siendo muy baja, un 0,34 de la población, pero cada década se va multiplicando por 4, entonces eso es una cosa muy importante. Ya por encima de los 65 estamos hablando del 1,4 de la población y por encima de los 75 un 4,7, es decir, eso ya es un porcentaje muy importante. Y luego por encima de los 85, y no os cuento ya por encima de los 90, eso por encima del 15%, y yo creo que por encima de los 90 ya creo que se ha vuelto a duplicar. Y somos el país o uno de los países con más longevidad del mundo, entonces eso es una cosa muy importante, porque se calculaba, esto lo tengo una cifra que lo tengo desde hace años, se calculaba que para el año 2025 tendríamos más de 500.000 personas afectadas en España, si no éramos capaces de modificar los factores de riesgo, sobre todo el tabaco, que es el más modificable, y creo que no lo hemos modificado lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos a final de este año si alguien se pone a medirlo, pero
Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de curva, o por lo menos en mi hospital no hemos llegado a ese punto de curva donde digamos que por fin pinchamos un poco menos de lo que pinchábamos hace años, ¿de acuerdo? Seguimos aumentando cada año. Entonces, la genética es otra de las diferencias. Hasta ahora hemos visto en las distrofias que tenemos un gen para cada enfermedad. No, aquí son muchos genes, hay más de 50 genes descritos que favorecen esta enfermedad y luego también hay algunos protectores. Y se supone que todavía solo conocemos el 50% de los genes que pueden producir. No sé muy bien cómo se mide esto, pero bueno, alguno lo dice. Entonces, uno de los principales es el sistema del complemento, que es otra de las cosas que se va a atacar en el futuro y estoy seguro que el doctor Mones nos habla un poquito, bueno, que ya hay tratamientos que, digamos, atacan al sistema de complemento. Hay otros de la matriz extracelular, hay otros del metabolismo lipídico, hay otros de reparación del ADN y estrés oxidativo, hay incluso algunos inflamatorios como es el TNF, el factor de necrosis tumoral y también favorece la apoptosis. También hay algunos favorecen los que favorecen la angiogénesis. Es decir, todos esos genes pueden ir a favor. Entonces, normalmente los pacientes pueden tener uno o dos. Realmente los más marcados son los del complemento, pero mucha gente tiene, digamos, muchos genes. Entonces, otra diferencia por la distrofia es que es una enfermedad poligénica y es una enfermedad también asimétrica. Y ahora vamos a ver otras de las lesiones básicas que tiene la DMAE. Entonces, las lesiones básicas de la DMAE son la drusa, principalmente, y bueno, también hay que explicar que la drusa pequeña es una cosa normal en las personas según van avanzando la edad y que también hay distrofias, digamos, que la tienen, pero esa es normalmente por la edad vamos teniendo la drusa pequeña, la que es típica, digamos, de la demás es la drusa mediana y la drusa grande. Y bueno, luego hablaremos de otros tipos que cada año, como digo, vamos teniendo más tipos de drusas. Y luego las alteraciones pigmentarias asociadas a la edema, que normalmente son las más indicativas de edema, son las hiperpigmentarias y normalmente van asociadas también, como vemos aquí, a alguna drusa. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos amarillos en el fondo de ojo digamos, drusas, quedémonos con esa cosa. Y un poco dónde están en cada una de las capas de la retina. Normalmente las drusas que llamamos drusas verdaderas están por debajo del epitelio pigmentario, que se supone que son acumulaciones de residuo, tanto lipídico como proteináceo, y mucho también componente del complemento se suele encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, justo por debajo del epitelio pigmentario, entre el epitelio pigmentario y membrana de Bruch. Luego ya con el tiempo nos van apareciendo los desprendimientos drusonoides, como nos dibujan aquí uno, y luego van apareciendo también las pseudodrusas, bueno, que tienen muchos nombres, o drusas reticulares, bueno, tienen muchos nombres, y las alteraciones pigmentarias, que se supone que son migración de células o restos celulares de las células del epitelio pigmentario. Bueno, hay otras cosas como engrosamientos de la membrana basal que se suelen ver en histología, pero no en la CT. Y luego, como vemos aquí, en esta zona ya se ve la atrofia geográfica, que sencillamente es la desaparición tanto del epitelio pigmentario como lo de los fotorreceptores, la capa de los fotorreceptores. Y luego ya tenemos lo que llamamos la enfermedad no vascular, que tiene una parte no exudativa, que ya sabemos que a veces hay lo que se llama membranas ocultas que pueden estar mucho tiempo sin exudar, que incluso son protectoras un poco del epitelio pigmentario, y luego ya cuando finalmente aparece la exudación, que ya llamamos la enfermedad neovascular, digamos, activa y exudativa, porque antiguamente hablamos de húmeda, pues hay líquido por debajo de la retina, hay líquido intrarretiniano, es decir, hay líquido en diferentes sitios, mucho más dañino el intrarretiniano, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos que es una enfermedad mucho más heterogénea, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que había mucha simetría y hay una cierta heterogeneidad en algunas distrofias, pero en general se parecen relativamente bastante. En cambio, la de MAE, pues hay mucha variedad de unos momentos a otros de la enfermedad. Entonces, la de MAE precoz, hablamos, como habíamos dicho, las drusas pequeñas no entran dentro de la clasificación porque es parte del envejecimiento, digamos, más o menos normal. Entonces, las drusas medianas estarían en la fase precoz, que las llamamos entre 63 y 125 micras, y sin alteraciones pigmentarias relacionadas con la DMAE. La DMAE intermedia tiene drusas grandes y o alteraciones pigmentarias relacionadas con la DMAE, es decir, con alguna drusa para que sepamos que es de la DMAE. Y luego la DMAE avanzada es donde ya hablaríamos de una DMAE neovascular o cualquier atrofia geográfica, ¿de acuerdo? Y esta clasificación es un poco importante, o se hizo, y es importante porque tanto como las drusas grandes como las alteraciones pigmentarias nos hablan de la posibilidad futura de tener la enfermedad avanzada, el late, aquí también los ingleses utilizan el late. Entonces, si no tenemos ninguna de las dos cosas, nuestra posibilidad en 5 años de tener una enfermedad avanzada es solo del 0,5%.
Pero si ya tenemos solo más de una drusa grande, ya tenemos un 3%. Y si ya tenemos alteraciones pigmentarias en los dos ojos y además drusas grandes en los dos ojos, estamos hablando de un 50% de posibilidades en 5 años de tener enfermedad avanzada. Entonces, por eso esa clasificación a mí me gusta mucho y es muy importante. Aunque, bueno, todavía no están las drusas o pseudodrusas, digamos, porque es una cosa, digamos, más reciente. Pero bueno, constantemente estamos haciendo cambios y sobre todo cambios de los nombres de las cosas. Entonces, aquí ya vemos una DMAE precoz, donde tenemos muchas drusas medianas, y aquí las podemos ver en la CT, ahí debajo del epitelio pigmentario, ¿de acuerdo? Entonces, esas normalmente apenas producen clínica, dicen que a veces una pérdida sensorial al contraste, a veces una ligera, muy, muy leve metamorfosia, pero en general la gente en esta fase no se entera, se suele detectar en alguna revisión rutinaria, nos lo mandan los ópticos, algo así. Entonces, ya que tenemos una edema intermedia, que tenemos las alteraciones pigmentarias y a su vez tenemos las drusas, que drusas es una palabra alemana que significa más o menos geoda, que es una cavidad cristalina en un mineral. Entonces, yo creo que las primeras drusas que debieron ver son estas que son las calcificadas, que tienen aquí cristalitos brillantes y debieron ver algo así parecido para llamarlas con ese nombre. Entonces, aquí sabemos que estas alteraciones pigmentarias son relacionadas con la DMAE, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay drusas, yo siempre digo, dame otra explicación para esta enfermedad o busca otra explicación, porque probablemente no sea una edema. Las alteraciones pigmentarias podrían ser una distrofia en patrón, como hemos visto, porque normalmente los 50 años se hizo para diferenciar de las distrofias, pero es que hay alguna distrofia tardía. Entonces, bueno, a veces es complicado y como dicen aquí, a veces en la DMAE te encuentras un cajón desastre con cositas que no son exactamente DMAE, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos otra edema intermedia con ya muchísimas drusas, lo que llamamos unas drusas blandas confluentes, que también cuantas más drusas normalmente más posibilidades de ir a una enfermedad tardía. Normalmente las drusas blandas tienen una gran tendencia a la atrofia geográfica, que ya veremos ahora, sobre todo cuando empiezan a juntarse, pero bueno, también pueden acabar sobre todo en las membranas ocultas o tipo 1. Y aquí ya pasamos a la DMAE avanzada, la que nos va a hacer daño. Hasta aquí tenemos una DMAE con una atrofia, que lo podemos ver en la foto. Aquí ya no hay retina, nos ha desaparecido toda la retina y ya lo que estamos viendo es los grandes vasos de la coroides y principalmente esclera, que es lo blanco que está por detrás, ¿de acuerdo? Y si lo vemos en la OCT, esta capa, que es la capa de los fotorreceptores, la nuclear externa, aquí ha desaparecido, se nos ha hundido aquí como en tiempo de campaña, que llamamos, y ya no hay epitelio pigmentario, aquí ha desaparecido. Esto que vemos es la membrana de Bruch y eso permite, porque el epitelio pigmentario es el que no permite que pase la luz, y aquí vemos esta columna blanca que ha entrado en la zona que era la coroides, porque como no hay epitelio pigmentario, lo atraviesa, digamos, la luz. Entonces aquí esas células han desaparecido. Entonces, de momento, en España, para esta parte de la enfermedad, no tenemos tratamiento. Y aquí, en cambio, tenemos la DMAE avanzada neovascular, la que ya tiene vasos, perdón, la que está, digamos, sangrando. Entonces ha aparecido una hemorragia, como vemos por aquí, rodeando, digamos, toda la mácula, y aquí vemos además líquido dentro de la retina, líquido por debajo de la retina, un desprendimiento del epitelio pigmentario fibrovascular. Entonces, esta es la enfermedad neovascular, que esta es solo el 10% de la enfermedad de la DMAE, pero es la más agresiva y la más destructiva y la más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea, digamos, la menos frecuente, es la responsable casi del 90% de las pérdidas de visión. Y esta ya es la DMAE terminal, que bueno, no es una terminología muy estricta, pero es la que me gusta a mí para expresar cómo acaba la gente, que realmente ya nos lo ha explicado Estefanía, que aquí pueden acabar muchas distrofias. Es más, aquí si buscamos drusas, aquí ya no puedo saber, salvo por la simetría, que este paciente no tenía la simetría, el otro ojo veía. Y sí que tenía alguna drusa, es decir, que este ojo donde ya me falta, digamos, toda la retina central, y lo vemos aquí con la autofluorescencia. Como el epitelio pigmentario ya no hay, digamos, está todo negro, pero bueno, esto también podía ser un Stargardt en su fase final o incluso alguna periferina, también la he visto así. Y esto es la DMAE terminal en la forma húmeda, lo que llamamos la cicatriz disciforme, que suele haber muchísima fibrosis, que esto es uno de los grandes enemigos en la DMAE, porque una vez que ya hay fibrosis nos destruye totalmente la retina, y esto todavía no sabemos arreglarlo, y hay además hemorragia, exudación, esto que vemos aquí alrededor, es decir, una retina totalmente destruida aquí en el centro. Entonces, esto hay que saberlo. Primero, ¿cuáles son los síntomas? Porque lo más importante de la enfermedad es detectarla pronto. Entonces, una pérdida brusca de visión, o más o menos brusca subaguda, porque mucha gente nos viene a pasar un mes o 2 meses, que estoy perdiendo progresivamente. Entonces, una pérdida de visión central.
la aparición de escotomas, es decir, manchas oscuras en la zona central que no nos dejan ver. La percepción ondulada de líneas rectas, que la hablaremos un poco más, que la llamamos metamorfosias. La percepción incorrecta de los colores, bueno, eso me lo cuenta mucho menos gente, pero luego cuando se lo mides realmente no ve bien los colores. Y la dificultad sobre todo de realizar tareas, que es por lo que te vienen ellos, es que puedo conducir mucho peor, es que no puedo leer, no puedo reconocer caras, ni ver la televisión ni conducir. Y luego a veces también me cuentan que ven objetos de tamaño diferente o, bueno, sobre todo mucho las caras deformadas, que la nariz la tiene picasiana porque la tiene para un lado, cosas de ese tipo. Entonces, ¿a qué nos afecta de la vida diaria? Que es otra cosa muy importante que siempre me cuentan los pacientes. Sobre todo, decía aquí una encuesta que han hecho en los ingleses, la dificultad para la lectura, la dificultad para conducir. Hay países como Estados Unidos donde perder el carnet de conducir es una tragedia. La dificultad para ver películas, televisión, teatro, la dificultad para reconocer caras, las actividades de la vida diaria y la pérdida de independencia. En algún estudio he visto que casi el 60% de los pacientes que tienen DMAE bilateral acaban en una residencia si no tienen un gran apoyo familiar, porque no pueden cocinar, no pueden hacer muchas cosas, no pueden leer una carta que viene del banco, cualquier cosa. Entonces el impacto emocional, que es otra cosa que tampoco medimos mucho, es muy importante. Mucha gente tiene miedo de perder visión, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y de no poder hacer las tareas más simples. Entonces, como siempre, la agudeza visual, ya sé que es un método, digamos, un poco insuficiente, pero normalmente lo vemos en letras, con el máximo contraste, no es la mejor manera del mundo, pero desde luego es la más rápida, más cómoda y más fiable. Los escotomas, lo que siempre se quejan, no puedo ver la cara de mi nieto, es una cosa muy frecuente. Tengo manchas ahí en el centro y no veo nada. Inicialmente son pequeñitas, me falta un ojo, me falta una nariz, no empiezan a reconocer a la gente y luego finalmente ya sencillamente no veo la cara porque los escotomas me han ocupado todo el centro. Y esta es otra cosa más importante, la rejilla de Amsler. La rejilla de Amsler es muy importante para detectar la enfermedad neovascular, que hay que tratarla pronto. Entonces yo siempre digo, lo más importante para detectar la DMAE a tiempo es de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana, es me tapo un ojo, me tapo el otro y miro algo que esté estructurado, como es la rejilla de Amsler. También mucha gente me lo dice en los azulejos de la cocina, un reloj, alguna cosa de ese tipo. Entonces es muy, muy importante mirar la rejilla de Amsler con cada ojo y ver si vemos las cosas distorsionadas o me ha aparecido una mancha que me borra alguno de los cuadrados en la zona central. Entonces, súper importante detectarla de manera pronto, que es cuando podemos tratarla sin repercusión. A ver. Entonces, muy importante, la generación macular produce ceguera legal en sus fases finales y central, pero no total. Es decir, no voy a verlo todo negro, ¿de acuerdo? Es otra cosa importante. Ese concepto que tiene la gente de verlo todo negro, en la degeneración macular no va a ocurrir. Entonces, sí que es la primera causa de ceguera legal por encima de los 65 años, es decir, es una enfermedad súper importante ahora mismo porque estamos, bueno, España por lo menos va camino de ser uno de los países con más personas mayores del mundo, entonces va a ser muy importante y cada día más. Y luego los pacientes con atrofia geográfica bilateral en 2 años, el 16% estarán legalmente ciegos porque muy frecuentemente nos va a afectar el otro ojo en 6,2 años de media y 2/3 perderán el carnet de conducir. Esto es una enfermedad importante, pero digamos lenta. En cambio, la de MAEUME es mucho más rápido. El 75% estarán ciegos de ese ojo en 3 años y en 4 años al 26% se les habrá afectado el segundo ojo. Alguno dice hasta el 70% en 10 años. Entonces es una enfermedad importante. Bueno, y ahora vamos a aclarar un poco lo de la miopía, porque esto es una cosa por petición popular que me habéis metido aquí, porque esta no es una enfermedad estrictamente macular y vamos a poner un poco aquí también un poco intentar poner puertas al campo, porque mucha gente me dice, me he operado de miopía y me he curado. No. Y si me he operado de miopía, la operación que hay es para curarme el defecto de refracción llamado miopía. Es decir, la miopía tiene muchas caras. Entonces, un ojo normal enfoca la imagen del infinito en la retina. Un ojo miope, que es un ojo más largo en general, enfoca antes de la retina y cuando llega a la retina ya lo veo borroso. Y los hipermétropes, en cambio, es al revés. Una imagen que me viene del infinito la enfoco más allá entonces de la retina, entonces tampoco la veo enfocada. Entonces, el ojo miope es un poco más grande. Cuando me operan de la retina, me cambian en general la córnea o el poder dióptrico de la lente o me meten otra lente por algún lado y entonces me enfocan la imagen en la retina. Pero eso no es la enfermedad retina. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de miopía enfermedad, ¿de acuerdo? Otra cosa, yo siempre había creído, la verdad es que hasta hace unos años había creído la importancia de la genética en la miopía, pero
se nos ha hundido a todos un poco esa importancia cuando la miopía se ha multiplicado por 3, por 4 o casi por 10. Dicen que en China a principios de siglo tenían solo un 5% de miopía y ahora los universitarios en China tienen casi el 95% de miopía. Entonces ahí la genética, como digo, se me ha hundido ahí un poco todo el espectáculo que teníamos montado con todos los genes que se hablaba. Entonces aquí vemos la comparación de la población, digamos, en el año 2000 con la población, con la miopía que vamos a esperar para el año 2050. Pues en casi todas las edades se habrá multiplicado en algunas por 2 y en otras por 10 o por no sé cuánto. Es decir, que la prevalencia de la miopía va a ser la gran epidemia, digamos, probablemente de este siglo, no sé, el gran aumento junto con la de MAE. Entonces vamos a hablar de la miopía patológica, porque normalmente hablamos de la miopía magna, que sería a partir de las 6 dioptrías, pero luego la patológica empieza cuando tenemos lesiones, digamos, sobre todo en la retina. Entonces, siempre nos han dicho que el ojo redondo, y aquí unas imágenes maravillosas de la doctora Ono Matsui, que nos ha hecho resonancias de muchos ojos miopes y hemos visto lo que se llama el estafiloma. Yo siempre me recuerda muchísimo cuando yo era pequeño y teníamos los balones de cuero, cuando por fin se descosían, le salía un huevo por algún lado. Pues realmente la esclera no tiene control, digamos, del crecimiento y sigue creciendo, pero de manera parcheada. Entonces se sigue estirando, no como un chicle, pero casi, se sigue estirando sin control y sobre todo en alguna zona. Entonces nos salen estos pequeños ahuevamientos en algún momento, digamos, de la retina. Entonces eso produce, digamos, parte de lo que vamos a ver después, el estiramiento continuo, porque no toda la, digamos, la retina o no todo el ojo puede acompañar el estiramiento de la esclera. Entonces esto puede ser en muchos sitios, hay cosas más aceptables si el estiramiento es central, pues digamos, y la mácula está centrada en ella, bueno, pues no se notan mucho, pero digamos, sobre todo si la mácula está situada en algún borde, bueno, como está aquí en este ojo, está situada un poco en el borde, digamos, del estafiloma, en este OCT que se ve bien, pues la calidad de visión es mucho peor. Si estuviese aquí, la calidad es peor porque la retina está totalmente inclinada. Entonces, ya solo con eso tenemos una especie de astigmatismo retiniano que es muy difícil. Aquí os pongo una foto donde se ve que también es de la doctora Monomatsui, porque ahora es de los pocos fotos donde he visto yo que se vea un poco esta delimitación donde empieza esta curva exagerada y donde se empieza a hundir un poco, digamos, la retina. Y bueno, la retina y el resto del ojo. Y aquí vemos además un desgarro retiniano tratado con el láser. Es decir, que hay diferentes tipos de estafiloma y una clasificación muy complicada de todos ellos, pero bueno, en general la mayor parte de ellos afectan al nervio óptico, a la papila del nervio óptico, a la mácula o a los dos. Entonces, otra de las cosas que pasa al estirarse tanto el ojo, una de las cosas principales que pasa es la atrofia coroidea, que puede ser difusa o focal. Normalmente empieza con lo que llaman la teselación, que se empieza a ver el fondo un poco más atigrado, pero bueno, en las fotos no se ve muy claro, pero sí vemos ya en esta foto como hay una atrofia difusa donde empezamos a ver los grandes vasos coroideos por transparencia, porque la retina está cada vez más clara y aquí vemos los vasos coroideos por aquí pasar por debajo, porque la coroides cada vez, digamos, el epitelio pigmentario está cada vez más, digamos, más estirado y la coroides cada vez más fina, entonces empezamos a ver por transparencia lo que viene debajo. Entonces, mira, aquí vamos a comparar. Este es mi ojo, por cierto, es la OCT de mi ojo, que se supone que es más o menos normal y vemos un grosor coroideo que es muy parecido al de la retina. En cambio, vemos aquí un ojo miope y vemos el grosor coroideo que se ha reducido a un pequeño hilillo. Es decir, y la coroides es el tejido que alimenta, el tejido vascular que alimenta, digamos, a las capas profundas de la retina, es decir, a los fotorreceptores principalmente. Entonces, eso es una cosa muy importante. Hay pacientes que han perdido visión y solo los encontramos esta atrofia coroidea, pero claro, es que tienen mucha menos alimentación de lo que tiene un ojo, digamos, normal. Entonces, cuando ya tenemos además la atrofia coroidea focal, que la típica es esta peripapilar, que alrededor del nervio, esta es la más típica que tienen casi todos los miopes, por encima de eso de 20 dioptrías, una cosa así, esto lo tienen prácticamente todos, pero cuando ya esto se hace, va aumentando de tamaño y se junta con otros focos, que aquí teníamos otros focos, pues va rodeando la mácula, como en este ojo, hasta prácticamente atrofiarla del todo y nos quedamos con esta retina convertida aquí, pues prácticamente desaparecida, una retina muy finita con una coroides que prácticamente es difícil de encontrar porque directamente vemos la esclera, ¿de acuerdo? Entonces este ojo es evidente que si no hay retina ni hay epitelio pigmentario no vamos a ver en el centro, entonces tenemos otro gran escotoma como habíamos explicado antes y empiezan a ser parcheados hasta que hay ojos en que se atrofia totalmente el polo posterior y esta es la causa principal. Mira, en un estudio que ha hecho más el grupo de la doctora Rosa Coco hace poco, ¿cuál era la causa principal? Pues la causa principal es la atrofia focal cuando afecta a la mácula. La causa principal de pérdida de visión importante en los miopes, ¿de acuerdo? La más frecuente en nuestra consulta. Otra
ya esto es parte de la enfermedad, digamos, vascular, digamos, que tienen los miopes, que también tienen las estrías lacadas, ¿de acuerdo? Que son estas pequeñas líneas blancas que tenemos aquí en la mácula y son importantes, bueno, aunque yo en general no veo muchas membranas neovasculares asociadas a ellas, la verdad es que la mayor parte de las que veo son independientes, porque también pueden producirme en esta hay una pequeña hemorragia ya en una de ellas, pero las hay grandes que también pueden conducir también a la atrofia, porque muchas de ellas también, donde hay hemorragias y donde hay rotura de la membrana de Bruch, que es lo que realmente son, empieza a aparecer una atrofia coroidea. Y lo que nos acaba produciendo es eso, una membrana neovascular, que realmente es muy parecida a la membrana clásica que tiene en la de MAE, y cuando ya cicatriza lo que nos produce es una mancha oscura, que es lo que vio el doctor Fuchs, una mancha oscura en el fondo de un miope con una atrofia eh, entre difusa y ya empezando en esta zona a ser focal, es decir, una combinación de todo, porque por supuesto estas enfermedades, aunque he intentado explicaros cada cosa por separado, pero realmente los pacientes tienen todas las cosas, aquí vemos la membrana, es decir, no se empeñan en tener una sola cosa, sino tienen muchas cosas. Y aquí una angiografía, que la verdad es que la utilizamos cada día menos, pero en este paciente os encontré una angiografía, porque este es ya del 2011, entonces cada día hacemos menos, porque realmente lo que hay que es que pinchar cuanto antes mejor, y entonces, bueno, intentamos ya hacer las mínimas angiografías para no retrasar el proceso. Y otras enfermedades que tienen los miopes es la retinosquisis. Aquí yo siempre digo que bueno, es una manera de explicárselo a los pacientes, no sé si es totalmente cierta, pero realmente la esclera se sigue estirando y las zonas internas de la retina cada vez son más rígidas con los años, sobre todo si hay una mínima membrana epirretiniana, y entonces no pueden acompañar ese estiramiento, es decir, la retina no es como un chicle, no se puede estirar porque es un tejido noble que no tiene reproducción de células, entonces no hay más células, cuando se sigue estirando la esclera, pues a veces no puede acompañar. Entonces aquí tenemos primero pequeños quistes, una separación de capas, aquí ya la separación de capas es tan importante que casi no vemos los puentes de unión, y este es el otro ojo de este mismo paciente que aquí ya nos ha hecho un desprendimiento foveal y aquí ya ha venido para operarse el desprendimiento foveal, y este es un caso que realmente era muy parecido cuando he mirado todos los cortes, pero que al final ahí ya se había llegado a romper y a hacer un agujero macular, que esto ya en los miopes es mucho más difícil de arreglar que en los no miopes, y bueno, tiene arreglo, tiene operación, pero también hay que hacerla pronto para que tenga solución. Entonces vemos que la miopía es una enfermedad mucho más heterogénea todavía. Y aquí otra de las cosas que pueden tener los miopes, que también otra causa frecuente de pérdida de visión, es el desprendimiento de retina. Esta también es de la doctora Ono Matsue, otro libro maravilloso que es el de la miopía patológica, un desprendimiento de retina con dos desgarros, aquí además muy cercanos al polo posterior, y toda esta zona grisácea de retina, y esta que también con forma de piel de naranja está desprendida. Entonces, pues bueno, yo todavía no tengo una cámara de tan amplio, digamos, eh, para ver un desprendimiento tan perfecto y tan bonito como este. Y este es otro de los pacientes, esta también, mira, curiosamente es otra enfermera del hospital, que son los que más vienen, como digo. Entonces, para que veamos un poco que tiene de todo, tiene una atrofia focal peripapilar, tiene una atrofia difusa, que vemos aquí los grandes vasos coroideos, tiene una membrana de Fuchs aquí curada que le hemos pinchado unas cuantas veces, pero yo creo que hemos llegado tarde alguna de las veces, porque realmente nos deja ya una pequeña cicatriz con una atrofia importante, y vemos que la coroides está prácticamente desaparecida en los dos ojos. Entonces, bueno, la visión es bastante baja, pero bueno, la paciente, digamos, todavía quiere trabajar. Entonces, separemos entonces un poco las enfermedades monogenéticas, que es un poco lo que decíamos, que es la gran diferencia de las distrofias. En cambio, estas son muy poligenéticas y muy influenciadas por la edad y muy influenciadas por otros factores, porque ya os hemos dicho que la miopía hace años pues había muchísima menos, y vamos camino de, sobre todo por falta de exposición a la luz, digamos, a la luz ambiental, a la luz solar, la luz de día, porque somos la primera generación que, como digo, que no salimos casi nada a la calle, cada vez menos, y menos los estudiantes universitarios parece, y entonces está aumentando muchísimo. Entonces es la gran diferencia, primero, que son enfermedades un poco más asimétricas, aunque bueno, en los estadios finales empiezan a ser simétricos, pero bueno, es difícil confundirse esta miopía con algunas distrofias. Entonces estas son las grandes diferencias, que es lo que queríamos hablar. Bueno, y espero no haberme pasado mucho tampoco del tiempo y que habéis entendido un poco estas enfermedades tan importantes.